Buenos días, vamos a dar inicio a nuestro espacio abierto al aprendizaje, el primero de la semana número 3. Ya vamos de la mitad, veré unos cuantos días ya de la mitad de nuestro módulo. Entonces hemos estado avanzando desde conocer lo que es la importancia de la argumentación, qué es un argumento, obviamente para qué nos sirve, cómo está estructurado lo que es un argumento. Y llegamos a esta semana número 3, donde vamos a trabajar con un proceso de investigación donde pues un argumento va a ser como la base de esta investigación que nos va a permitir pues descubrir nuevos conocimientos y aplicar obviamente también todo lo que hemos visto. Como recordamos los días miércoles, pues me dedico a explicar lo que es las actividades que tenemos que hacer en la semana, pero siempre vamos a iniciar con la revisión de nuestro manual de citas y referencias de Prepper Línea CEP, basado en el formato APA. Para ello, recuerden que cada semana ustedes lo encuentran este manual y en esta ocasión, en esta semana, lo encuentran en el foro Aprendiendo. Es un material que está en el foro Aprendiendo. Se les comparte como un link para que ustedes lo puedan pegar en una ventana nueva y con esto obtener el material. Recuerden que este manual no solamente pues es necesario para este módulo 5 de argumentación, sino también ustedes lo van a poder trabajar para los siguientes módulos, para incluso su formación académica si desean continuar, ya que es un manual, al estar basado en formato APA, es algo que también se trabaja en otras instituciones académicas. No olvidemos que el formato APA quiere decir la información que yo voy a compartir de las fuentes a las que yo he estado acudiendo para recibir información. Muy bien, entonces también recordemos que son diferentes formatos que de alguna manera se pueden compartir la información de la fuente, pero aquí en Prepa Línea C vamos a trabajar con el formato APA. Ya hemos estado revisando los 2 primeros capítulos de este manual, que acuérdense que, bueno, el primer capítulo nos hace una reflexión sobre la importancia de por qué debemos de citar dentro de nuestro texto cuando compartimos información de alguna fuente. Y es necesario que nosotros reforcemos lo que hemos estado diciendo dentro de nuestro texto. De igual manera, como también es importante al final de nuestro documento agregar una sección de referencias. Esto se indica en el manual porque dicen todo trabajo académico generado dentro de Prepper Línea CEP debe de tener una sección de referencias, que es aquí la oportunidad donde tenemos donde vamos a poder nosotros colocar los datos completos de la fuente de información a la que hemos acudido o de la cual también incluso hemos adquirido conocimiento. Nuestro segundo capítulo nos hace referencia a las citas directas y a las citas indirectas. Recordemos que las citas directas es cuando nosotros vamos a copiar tal cual alguna información, no toda, ¿verdad? Sino un fragmento, alguna oración, alguna frase, y la vamos a colocar en nuestro documento. Comúnmente, pues esto lo hacemos también en la parte del desarrollo, donde hacemos ya un trabajo más amplio y con mayor conocimiento y mayor investigación dentro de nuestro texto. Ahí es donde vamos a incluir estas citas. Citas directas que pueden ser cortas o largas. Cortas son menos de 40 palabras y largas son más de 40 palabras. ¿Tienen alguna indicación específica de cómo lo colocamos? Lo podemos ver en el capítulo número 2. Y también podemos hacer citas indirectas, que estas citas indirectas son cuando retomamos, leemos la información que queremos compartir en nuestro documento, pero no lo copiamos tal cual, sino lo escribimos con nuestras propias palabras. Esto quiere decir que hacemos uso de la paráfrasis. Y en el mismo manual, pues es una actividad que se recomienda porque pues trabajamos con la parte de la comprensión lectora, la retención, la comprensión y todo esto obviamente lo plasmamos. Ahora vamos con el capítulo número 3
que si se acuerdan, bueno, nuestras citas directas y nuestras citas indirectas de forma narrativa o parentética, esto quiere decir dentro del texto, yo comparto los datos de la autoría y el año, o dentro de un paréntesis al final de la información que yo he compartido. Tengo que hacer mucho énfasis en que no vamos a compartir o copiar tal cual párrafos, extensiones completas de un documento, porque lo que hace nuestra cita es reforzar lo que nosotros estamos diciendo, más no está sustituyendo lo que vamos a decir. Lo que tiene mayor peso y mayor extensión debe de ser nuestra propia redacción. Ahora, he mencionado que al final debemos incluir una sección de referencias. Esto va relacionado con nuestro capítulo 3 de nuestro manual. Nuestras referencias, aquí dice, al final de cada texto se incluye una información exacta y completa para que cualquier persona pueda encontrar, recuperar, acceder y utilizar las obras que citaste en el cuerpo de este, es decir, se integran lo que son las referencias. ¿Y cuál es la estructura de las referencias? Debe de tener autoría, fecha, título y fuente. La autoría es quién es responsable de esta obra, la fecha, cuándo se publicó esta obra, el título, cómo se llama esta obra, la fuente, de dónde se puede recuperar esta obra. Y aquí tenemos una imagen que nos permite de forma muy precisa identificar cada uno de los elementos de esta fuente. Como viene siendo la autoría, es Huerta David, la fecha entre paréntesis 2019, el título en cursiva, material de lectura número 216 por Cia Moderna, la fuente Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el enlace, sobre todo porque nosotros al estar estudiando en línea, pues muchas de las fuentes o información las retomamos de fuentes que están en internet, entonces comúnmente esto es lo que vamos nosotros a colocar. Muy bien, y recordemos también aquí que se nos hace mención que nuestras fuentes deben de estar ordenadas alfabéticamente. También aquí nosotros podemos estar revisando en el caso, por ejemplo, si no tenemos los datos completos, si no tenemos la autoría o la fecha o el título, qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de compartir la fuente en esta tabla que nosotros vamos a poder encontrar. De igual manera, si tenemos más de un autor, más de una autoría, que recuerden que no necesariamente tiene que ser una persona, también puede ser una institución. Si tenemos más de una autoría hasta 10, ¿cómo se comparte? Si son más de 10. Y nos indica aquí y precisa qué es la sección de referencias. Dice, como se mencionó anteriormente, en la sección de referencias se colocan las fuentes citadas de manera directa o indirecta en el cuerpo de cualquier texto. Y aquí están los datos precisos de cómo vamos a compartir la información en la referencia. La sección de referencias empieza en una nueva página después del final del texto. El título de la sección debe de decir referencias con letras en negrita y colocarse centrada. Las referencias se ordenan alfabéticamente según el nombre de la autoría. En los casos de que no se cuente con el nombre u otro elemento, se toma en cuenta la tabla 4 para ordenar la referencia en el lugar que le corresponde. Tenemos que revisar la tabla 4. Para distinguir una obra de otra, cuando tengas más de una referencia con una misma autoría y año, se debe asignar la letra de abecedario después de cada año, considerando el orden alfabético del título de las fuentes. Aquí tenemos, ¿no? Molina Natera Violeta, abrimos el paréntesis para poner el año 2012A, y si nos damos cuenta, la de abajo tiene el mismo autor, mismo año, pero letra B. Si tienes una referencia de una misma autoría, pero de diferentes fechas, debes colocar primero la referencia más antigua o la menos precisa. Esto quiere decir que si una obra no indica la fecha, debe de aparecer primero la que tenga la abreviatura sin fecha, como nos lo indica también en la tabla. Muy bien. Vamos a ver, permítanme. Muy bien, entonces esta es la forma como el capítulo 3 nos hace mención acerca de las referencias. Recuerden que es muy importante que nosotros compartamos esta información, que como bien lo indica al principio del capítulo,
El que nosotros digamos de dónde obtuvimos la información de las citas directas o indirectas, significa que estamos dando veracidad a la investigación que nosotros estamos realizando, que la estamos fundamentando en una investigación que no es algo que a lo mejor nosotros nos sacamos de la manga, sino que realmente es algo que se les compartió un material en el foro de novedades. En el foro de novedades donde, déjenme salir de aquí porque, ok. En el foro de novedades donde viene una imagen donde vienen los 9 mejores buscadores académicos. Esos buscadores lo que hacen es que toda la información que está ahí es confiable y es veraz. Ya no necesita estar pasando por un proceso para saber si es así, sino todo lo que está ahí son buscadores que buscan solamente y encuentran información académica que ya ha pasado por un proceso de investigación. Entonces, siempre busquemos este tipo de fuentes que nos van a dar confiabilidad y sobre todo también ya no tendríamos nosotros que estar analizando cada fuente de saber si tiene datos del autor, si también esa investigación está basada también en fuentes confiables, si tiene una estructura, su documento, si está apoyada por alguna institución, si tiene palabras clave, etcétera. Entonces, por favor, los invito a revisar el manual. Ya llevamos 3 capítulos y después vamos a terminar con los otros 2, el cuarto y el quinto, que sobre todo el cuarto hace reflexión sobre los diversos tipos de referencias que podemos nosotros trabajar, cómo se deben de citar. Y en el capítulo 5 también cómo vamos a citar fotografías, tablas, obras de arte, que son necesarias para reforzar lo que estamos diciendo o incluso aportar información o que sea más visible y más entendible una información que nosotros queremos compartir. Muy bien, pues nos vamos entonces a los temas de la semana. Lo voy a tratar de dejar chiquito porque después vamos a pasar a nuestro video, pero en cualquier momento si necesito pues lo hacemos un poquito grande. Entonces, bueno, lo que vamos a ver en esta semana les voy a compartir información necesaria para una de nuestras actividades con la finalidad de que quede entendible cada uno de los elementos, pues vamos a hacer un proceso de investigación. En esta semana número 3 vamos a trabajar con la unidad número 3, argumentos y el proceso de investigación. El propósito es elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con actitud crítica a una propuesta de solución. Esto quiere decir, siempre tenemos obviamente problemas que es necesario que se investiguen, que alguien realice alguna investigación para saber o proponer propuestas de solución, dar algunas propuestas de solución. Y sobre esto, pues nosotros vamos a realizar la elaboración de diversos argumentos que ayuden a esta propuesta de solución y determinen pues un proceso que seguir en los problemas de investigación que se estén planteando. Trabajaremos entonces con los temas de investigación. Antes que eso y antes de entrar en el proceso de investigación, me gustaría compartirles esta infografía porque comúnmente la investigación va muy de la mano, sobre todo de muy de la mano, sobre todo en la parte de la ciencia, cuando investigamos algo, cuando descubrimos algo, de la medicina. Entonces, me gustaría compartirles algunos datos que tenemos en relación a la ciencia en esta infografía. Dice, en México hay 2 científicos por cada 10,000 habitantes. Si nos damos cuenta, pues son muy poquitos los que se dedican, obviamente, a la parte de la ciencia. El 99% de la gente no se dedica a la ciencia y vive aparentemente alejado de ella. Pensamos que no tiene nada que ver con nosotros, pero hay muchas cosas que tenemos en nuestra vida cotidiana o que nos ayudan al desarrollo de nuestra vida cotidiana son el resultado de un proceso de investigación. México prefiere la magia a la ciencia. De acuerdo con la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología en México realizada por el CONACYT y el INEGI,
La mayoría de la población desconfía y hasta teme de los científicos. Cree además que los ovnis son vehículos de otras civilizaciones espaciales. Esto me hace recordar cuando estábamos en la pandemia, una revista sacó una pequeña información sobre diversas pandemias que han azotado a la humanidad a lo largo de la historia. Y había una, yo creo que ustedes se van a acordar, que en su módulo 4 ven eh, la historia de Frankenstein de Mary Shelley. Y entonces, en ese momento de esa pandemia, pues era el boom de Frankenstein, pero no me acuerdo qué enfermedad padecían. Y entonces la gente no quería ir al doctor porque pensaban que les iba a pasar igual que a Frankenstein, que los iban a matar y que les iban a quitar una parte de su cuerpo para ponérsela a otra persona y armar así un monstruo. Entonces, a veces, nuestra imaginación va más allá también de la realidad. Muy bien, vamos a ver algunos porcentajes importantes. 57.5% piensa que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. 38% piensa que algunos ovnis son vehículos espaciales de otras civilizaciones. 77.6% dice que en México debería haber más personas trabajando en áreas de investigación. 83.6% de los mexicanos confiamos demasiado en la fe y poco en la ciencia. Cerca del 50% aseguró que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizada. Y 83.6% de los consultados está en contra de la clonación de animales. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces con los temas de esta semana. Y aquí tenemos una frase que hace mucho énfasis a esta parte de la investigación, que es de Carl Sagan. Carl Sagan fue un estudioso, un estudioso del universo. No sé si ustedes se acuerdan de esta serie de Cosmos. Pues él empezó siendo maestro de una institución, una universidad, después pasó también a ser investigador en la NASA, y entonces en estas investigaciones que él realizaba del cosmos y las estrellas y la órbita y muchísimos temas más, se le ocurrió crear ese programa de Cosmos con la finalidad de compartir y acercar a la gente a este tipo de conocimiento. Y entonces él tiene esta frase que me llamó mucho la atención, que dice: en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido. Y esa es la maravilla de la investigación, en que algo que todavía nadie conoce, alguien lo pueda conocer. Entonces, pues vamos a iniciar este proceso de investigación, y lo primero que se nos va a pedir en esa actividad es determinar el tema de investigación. Es necesario definir y delimitar el tema de investigación. ¿Por qué sería esto? Primero, pues nuestro tema. Aquí en esta semana 3 nos dicen que podemos seguir trabajando con el tema legalización de las drogas, pero si queremos podemos trabajar con un nuevo tema. Aunque trabajemos con el tema legalización de las drogas, a lo mejor sería necesario delimitar con la finalidad de que no quede tan amplio. Como lo hemos hecho en la semana 2, cuando vimos qué queríamos saber de ese tema y decíamos, bueno, lo que queremos saber es las leyes o normas que lo rigen este tipo de temas en otros países. O si escogemos un tema nuevo, por ejemplo, vamos a hablar de las flores, y pues hay muchas clasificaciones de las flores. Entonces, a lo mejor podríamos determinarlas de un solo tipo de flores, ¿no? Como serían, por ejemplo, los tulipanes. Entonces, sí es necesario delimitar y definir el tema que vamos a investigar. Lo siguiente que vamos a hacer es iniciar con nuestro problema de investigación, que es decir, es lo que nos va a permitir saber qué vamos a investigar. Necesitamos un problema de investigación para poder investigar algo, si no, no hay un proceso de investigación. Como cuando hablamos de alguna enfermedad o cuando fue la pandemia y empezaron a hacer una investigación para determinar qué tipo de vacuna podría ser la más adecuada para atacar este problema. ¿Qué es un problema de investigación? Es aquello que se desea investigar. ¿Y cómo se plantea? El problema de investigación es la base de todo proceso científico, algo que necesita ser explicado. Para establecerlo y diseñar un proceso de investigación es necesario ser claro, concreto y delimitar el espacio donde se desarrolla. Para que nos quede pues muy claras estas características de claro, concreto y delimitable,
Tenemos esta pregunta de investigación que va muy relacionada con lo que es el problema, porque aquí se especifica el problema. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015? Y aquí tenemos entonces un problema muy bien delimitado porque nos enfocamos a estudiantes de primer semestre de la carrera de medicina de una institución y en un periodo de años. Esto nos va a permitir hacer una investigación más precisa porque hemos delimitado el área de búsqueda que vamos nosotros a hacer. Ahora, lo siguiente que se nos va a pedir es argumentar. Para argumentar debemos de recordar que un argumento se compone por premisas y conclusión. Recordemos que las premisas son ideas completas que nos van a dar pauta a lo que es la conclusión. Por lo tanto, mi conclusión debe de incluir estas premisas, el conjunto de ellas, y por lo tanto va a ser más amplia. Ya lo vimos desde la semana 1, cuando nuestra primera premisa hacía una definición de lo que era la pintura cubista y qué características tenía. Nuestra segunda premisa nos decía que un autor destacado en la pintura cubista era Pablo Picasso. Entonces, la conclusión retomó las dos premisas, el conjunto de ellas permitió generar la conclusión, que vendría siendo obviamente pues nuestro argumento. Entonces, es necesario argumentar porque estamos nosotros recopilando una serie de ideas que hemos retomado de una investigación, de un conocimiento, aún de la propia experiencia. Después vamos a trabajar con el marco teórico. Esto quiere decir revisión en diferentes disciplinas, para lo cual las disciplinas pues son las áreas de conocimiento, los temas importantes. Debemos siempre de acudir a fuentes confiables que nos den información. A lo mejor yo decía, pues quiero saber la legalización de las drogas, pero quiero saber qué leyes hay, por ejemplo, en España en cuanto a las drogas, pues puedo acudir lo que es al derecho. Y siempre acudamos a fuentes confiables, les digo. Semana 1, en el foro Novedades, está la imagen que nos dice los 9 mejores buscadores académicos. Aquí tenemos 2, yo les digo, préndanse 2 por lo menos para que ahí podamos buscar. Todos utilizamos o la mayoría utilizamos Google, pues está Google Académico. También está Redalic y ya lo vimos. Redalic tiene la ventaja de que escogemos una fuente de información y después nos dice cómo podemos citarla en formato APA. Ahí vienen los diferentes formatos, ¿no? Para compartir la información de esa fuente. Entonces, siempre acudamos a buscadores académicos para buscar, obviamente, información confiable. Después vamos a redactar lo que serían los objetivos. ¿Pero qué es un objetivo? Es un fin que se desea llegar a una meta que se desea lograr. Es algo que nosotros queremos alcanzar, pero es muy necesario que siempre incluyamos las acciones. No podemos decir yo quisiera bajar de peso, pero ¿qué voy a hacer para eso, no? Por lo tanto, mis objetivos también deben de tener resultados deseados. ¿Qué se espera alcanzar con la ejecución de actividades? Yo necesito realizar alguna actividad para poder lograr ese objetivo. Estos objetivos deben de ser medibles o cuantificables. Esto quiere decir, de alguna forma yo tengo que saber si lo logré, si logré bajar de peso. Entonces tiene que ser algo que yo pueda decir que voy a hacer, pero que pueda ser medible, que pueda yo ofrecer resultados. Para lo cual aquí tenemos una estructura que también esta imagen ustedes la tienen en el foro Novedades de los recursos de esta semana. Tenemos un objetivo. Vamos a verlo primero, lo voy a leer completo y luego ya lo desmenuzamos, ¿no? Primero, el objetivo es determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de los perfiles de estudiantes, mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. Vamos a ver la estructura del objetivo. Primero, siempre y siempre debemos iniciar con un verbo en infinitivo, que en este caso es determinar. Luego, ¿qué cosa vamos a determinar? Vamos a ver que cada pregunta va relacionada con la anterior. ¿Qué cosa voy a determinar? El número de errores en la elaboración del objetivo general. ¿Y cómo voy a hacer esto? Aquí vienen las acciones. Mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes. Y bueno, ¿y todo esto para qué me va a servir? Para enmendar sus errores. Entonces, volvemos a la lectura general del objetivo. Determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general
mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. ¿Qué sugerencia les puedo dar para poder redactar nuestros dos objetivos? Que bueno, podamos hacer una listita, en forma de lista pongo verbo en infinitivo, abajo pongo la pregunta qué cosa, abajo la pregunta cómo y abajo la pregunta para qué. Entonces voy respondiendo verbo en infinitivo, pongo esto. ¿Qué cosa? Respondo. ¿Cómo? Respondo. ¿Y para qué? Respondo. No olvidemos que esto va relacionado con nuestro tema, con nuestro problema, y mi problema me va a ayudar a determinar qué es lo que quiero buscar o saber de mi problema, ¿no? Nada más información, alguna solución, alguna propuesta que han hecho en otros países, que se ha logrado. Entonces, todo esto lo voy a plasmar en mi objetivo. Así de sencillo lo podemos hacer y yo creo que siguiendo estos pasos nos va a permitir poder redactar los dos objetivos que nos pide la actividad. Pasamos ahora a lo que sería la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Espero que nos quede muy claro qué es la hipótesis porque a veces, y es nuestra área de oportunidad, nos hemos encontrado que la hipótesis es cuando parece ser que tenemos que desarrollar un texto y poner y todo, y no. La hipótesis es una suposición o conjetura respecto del modo de darse la realidad. Son propuestas de solución a determinados problemas o preguntas de investigación. Es como si yo redactara una afirmación de que así van a ser las cosas y tan sencillo, porque la hipótesis me va a permitir continuar con mi investigación. Después, si yo continuara la investigación, pues tendría que seguir investigando, preguntando para saber si esa hipótesis está correcta o no. Una hipótesis puede ser verdadera o puede ser falsa y no hay ningún problema con eso. Simplemente es parte de nuestro proceso de investigación que nosotros estamos llevando a cabo. Y para que nos quede más claro, vamos a ver este video de tu hipótesis en 5 pasos, donde nos lleva pues muy de la mano a cómo podemos elaborar nuestra hipótesis en 5 pasos. Si nosotros la elaboramos así, paso a paso, pues va a ser muy fácil poderla redactar. Entonces, este breve video también lo tienen ustedes en el foro de novedades como uno de los recursos de esta semana. Sobre todo al ser video, pues ustedes lo pueden ir pausando y decir, a ver, ahora voy a redactar el paso número 1 y luego el 2 y así hasta que lleguemos a los 5 pasos para poder redactar nuestra hipótesis y así tener la hipótesis tan sencilla como nos lo pide en nuestra actividad integradora de esta semana. Entonces, para que lo puedan ustedes revisar, ahorita pues se tarda un poquito en descargarse, si no nos vamos directamente a YouTube para poderlo ver, para que lo podamos revisar. Lo voy a ir pausando también para poderlo explicar. Vamos a ver si quiere, permítanme, dar un poquito, pero sí quiere. Creo que lo vamos a ver directamente de YouTube porque no termina de cargarse. Así que lo vamos a ver directamente de aquí. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor.
A ver, nos vamos a ir paso a paso para que lo podamos entender. Ahorita respondo la pregunta que tengo en el chat. Entonces, vamos a ver, esto es un problema de ejemplo, pero para que nos quede más claro cómo vamos a poder redactar nuestra hipótesis. Punto número 1 o paso número 1 es identificar el problema. El pesista de la delegación de tu país se aparte de la rutina y comete errores en los enviones cuando compite, no cuando entrena. Esa es la situación, redactada de forma muy sencilla y concreta. Vamos con el paso número 2. Identifica como Y lo que sabes, obviamente, del problema. Nada más lo que sabemos. Que el pesista se parte de la rutina, que comete errores cuando está en competencia, no durante el entrenamiento. Eso es lo único que sabemos del problema. Nuestro paso número 3 sería, identifica como X lo que no sabes, las causas por las cuales ocurre Y. Es decir, que no sabemos qué le pasa al pesista cuando, durante la competencia, que se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Tenemos que decir lo que no sabemos. No sabemos qué es lo que está pasando en la cabeza del deportista, ¿no? Vamos en el paso número 4. Escribe una suposición de por qué ocurre Y, o sea, el problema. Supongamos que el pesista cuando compite se encuentra bajo presión y se desconcentra. Es lo que vamos a poner, una suposición. Ahora vamos a redactarla en una fórmula. Esto sería nuestro paso número 5. Redacta una proposición con este esquema. Si colocamos las causas, entonces colocamos las consecuencias. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Esa es la estructura. Recordemos que entonces es X son las causas e Y son los efectos. Tu hipótesis tendrá la estructura. Si X causas, entonces Y efectos. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Y así de forma muy sencilla tenemos nuestra hipótesis. Voy a dar respuesta a la pregunta que tengo en el chat, nada más que regreso. Aquí. Tenía la pregunta déjame ver. Entonces, ¿la hipótesis es responder la pregunta de investigación? No, no sería responder porque incluso nuestra hipótesis es una suposición que no sabemos si es así. Simplemente sobre el problema de investigación que estamos realizando, vamos a generar una suposición. Yo creo que pues esto es así, ¿no? O sea, yo creo que el pesista pues se pone nervioso, pero no sabemos si es verdad o no. Tendríamos que seguir haciendo una investigación para poder determinar si es así o no es así lo que nosotros estamos diciendo. No sería responder, sino más bien es una afirmación en base a la problemática que estamos determinando. Es como yo dijera, bueno, pues yo creo que si los alumnos de primer semestre de medicina pues están reprobando, pues yo creo que es porque los estudiantes vienen con un déficit de preparación, no sé, alguna suposición que yo me haga, pero que va a ser el resultado de que si yo continuara con mi investigación, pues voy a poder saber si es así o no. Simplemente es continuar con ese, mi objetivo pues también procede del problema, mi hipótesis también procede del problema y es una continuación de lo que hemos estado determinando. Y aquí tenemos también un ejemplo que va muy relacionado con lo que hemos estado viendo, que dice, si la empresa Mielite SADCB implementar un plan de publicidad en el centro urbano de Santana enfocado a promocionar los productos y servicios que ofrece, entonces las ventas en ambas categorías se incrementarían. De nada, Amber. Vamos entonces a explicar las actividades que tenemos que hacer esta semana. Primero, vamos a hablar de la actividad número 5, en reconocer investigaciones, donde vamos a leer 3 textos que vamos a encontrar y de cada uno vamos a responder las columnas que vienen aquí señaladas. Yo nada más hice captura de pantalla de uno, pero realmente vamos a hacer lo mismo en cada uno de esos textos. Lo que nos da es el tema y la fuente. El documento viene en azul, le damos clic y ya podemos leer el documento. Ya que lo hayamos leído, vamos a determinar de nuestra primera columna
para responder sería ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema, no sé, las matemáticas, la medicina, lo que hayamos determinado. Si la siguiente columna es el problema abordado. ¿Qué problema nos está diciendo el documento? Esto lo podemos redactar con nuestras propias palabras. Siguiente columna, argumentos principales de la investigación. ¿Qué ideas principales me está compartiendo lo que es el autor? Y aquí las podemos poner. Y por último, ¿cuál es la relevancia de la investigación en tu entorno? ¿Por qué es importante esta investigación para nosotros, para mi sociedad, para donde yo me ubico, para mi localidad? ¿Por qué es importante? Esto mismo vamos a hacer con los otros dos textos que vienen ahí mismo en la actividad número 5. Ahora nos vamos a la actividad número 6, iniciar una investigación, que aquí es donde vamos a trabajar con los elementos que hemos estado revisando. Entonces, primero dice seleccionar un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas sobre el tema legalización de las drogas, de manera que podrás reutilizar la información que hallaste en las actividades de la semana número 2. Pero si lo prefieres, puedes hacerlo sobre otro tema. Entonces, podemos seguir trabajando con el tema legalización de las drogas, pero bien lo podemos hacer sobre otro tema si nosotros así lo deseamos. Paso número 2, plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Recordemos que mi problema de investigación tiene que ser muy claro, muy preciso y delimitable, ¿no? Para que sea más fácil la búsqueda de información. El paso número 3, justifica en al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. ¿Cuál es la importancia de esta investigación? Paso número 4, argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. ¿Qué pienso yo de este problema? Paso número 5, indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en que se ha abordado el problema de investigación que elegiste. Describe cada una en 4 líneas como mínimo. 3 disciplinas que me van a dar información sobre este tema. Y cada disciplina tengo que dar su justificación en por lo menos 4 líneas. 4 líneas para cada disciplina o técnica de investigación. Siguiente paso, formula 2 objetivos que buscas alcanzar con tu investigación. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que pretendo? Y ya vimos la estructura que debe tener lo que es un objetivo. Paso número 7, genera una hipótesis respecto al problema de investigación que planteamos. Recordemos que mi hipótesis es una suposición. Yo creo que las cosas pasan así. Y lo podemos compartir con una estructura. Si colocamos las causas, entonces colocamos las consecuencias. Y puede ser verdadera o falsa y no hay ningún problema con eso. Punto número 8, coloca las fuentes de consulta que utilizaste para el desarrollo de todos los elementos antes mencionados. Recordemos que nos dice compartir las fuentes de consulta y no únicamente el link, porque el link, como ya lo vimos, forma parte de la estructura de la fuente, pero es solamente una mínima parte. Entonces, hay que compartir los datos completos de la fuente y para ello podemos utilizar el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, que recordemos que esta semana lo tienen en el foro Aprendiendo. Y por último, guardamos el documento con las indicaciones que vienen ahí mismo señaladas. ¿Alguna duda o pregunta en relación a estas dos actividades? ¿Dudas, preguntas? No, ok. Recordemos que también esta semana tenemos que hacer 2 encuestas para poder visualizar los recursos de la semana número 4 y son opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo. Les pedimos que lo contesten de forma muy objetiva con la finalidad de que identifiquemos áreas de oportunidad para seguir mejorando en el servicio hacia ustedes. Y ya para ir concluyendo, y ahorita paso la asistencia, les comparto una frase de Albert Einstein, que ya saben que Albert Einstein pues era muy fanático de las investigaciones, un foco le costó 99 intentos para poderlo lograr, y así muchísimas cosas más y muchas cosas que nosotros tenemos hoy en día, pues son gracias a esta decisión de esta investigación. Entonces, esta frase me gusta mucho de Albert Einstein que dice, ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado. Entonces, al hacer en los experimentos, como decíamos, una hipótesis puede ser verdadera o falsa y no hay ningún problema,
pero lo que encontremos, el conocimiento que sea como resultado de la investigación, esa obviamente nos va a dar muchísimo mayor riqueza por el proceso de investigación, por lo que hemos buscado y por las diferentes habilidades y competencias que hemos ido adquiriendo. Muy bien, dejen pasar la asistencia. Tengo a Ámbar Torres. Aquí está Ámbar Torres. Muy bien. Muchísimas gracias, Ámbar, por estar aquí presente. Gracias por revisar la sesión en algún momento preciso. Y feliz Día del Amor y la Amistad. Y nos seguimos viendo aquí en la plataforma de Prepa en Línea CEP y que tengan un excelente día.